Muy buenos días, hermanos. Comenzamos nuestra reunión del día de hoy. Le damos muchas gracias al Señor porque a pesar de la distancia, de las circunstancias, también nos ha provisto unos medios tecnológicos que nos permiten estar cerca el uno del otro y, como lo decíamos en la invitación, estar también, desde luego, lo más importante, cerca del Señor. Su palabra dice que donde hay dos o más reunidos en su nombre, ahí está Él. Y tenemos esa confianza. Vamos a tener un tiempo especial. Le invito a que junto con su familia tenga allí a la mano su Biblia, a que los niños sean partícipes de este momento sublime, de este momento tan especial, y a que juntos interactuemos con la palabra para ver qué nos va a hablar en el día de hoy el Señor. Vamos a comenzar orando, colocando este tiempo delante de la presencia del Señor. Hija, oras por favor. Señor, te damos gracias por este tiempo. Amén. Gracias, Dios, porque sabemos que tu presencia no está en un edificio, como lo dijo ayer mi mamá, sino que está aquí entre nosotros. Así es, Cuando dos o más se reúnen, eso es ser iglesia. Y nosotros somos la iglesia, pero ustedes también allá son la iglesia. Así que levanten su voz en este momento y agradezcanle a Dios. Gracias, Dios, porque sabemos que tú estás aquí en medio de nosotros, porque Espíritu Santo, tú te vas a mover el día de hoy, en medio de la alabanza, en medio de la oración. No necesitamos muchos sonidos o instrumentos, Señor, para adorarte, porque necesitamos un corazón limpio, un corazón sincero que te quiera adorar, Señor, que quiera crecer en ti, Señor. Padre, restaura en este tiempo los lazos familiares, que podamos compartir este tiempo entre nosotros y también relacionarnos contigo y disfrutar de este tiempo, aprender más de tu palabra, de tu enseñanza. Amén. Amén. Vamos a cantar. Alza tus ojos y Mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida. Estos tiempos en donde tal vez para muchos viene la angustia, la desesperanza, o para otros viene una tranquilidad que no es normal tampoco. Hoy, Señor, queremos es mirarte a ti y en medio de toda esta circunstancia, Señor, adorar tu nombre y decirte gracias porque es tu presencia la que nos levanta, es tu presencia la que nos va a sostener hasta que todo este tiempo y este proceso termine. Y aún más allá, que tu iglesia sea un tiempo espiritual, un tiempo en donde sea fortalecida, Amén, sí. de tal manera que podamos luego de salir acá recoger esa cosecha. Amén. Que hemos cantado. Amén, amén.
sorpresa esto, ¿no es cierto? ¿Alguna vez pensamos que llegaría el momento en que no podríamos reunirnos, por ejemplo, con nuestros padres, con nuestra familia, con nuestros amigos? ¿Tú pensaste eso alguna vez, amor? No, no me imaginé. Solo si viviría una guerra, tal vez. Sí, ¿y tu hija? No, la verdad no lo esperaba. Sin embargo, es interesante ver cómo el Señor como que nos estaba preparando para eso, porque de alguna manera nos estaba hablando de la necesidad de prepararnos para un momento en el cual no nos pudiéramos reunir. Y es así. ¿Alguna vez pensaste que la decisión de ir a la iglesia o no ya no iba a depender de ti? Yo lo veía como en un futuro, cuando de pronto por temas de normas y de parte del gobierno como que no permitieran Sí, eso es lo que reunirse. esperábamos. Entonces yo dije, como de pronto en mi futuro me va a tocar como en mi casa con mis hijos y ya. O sea, ya como lejano, ¿no? Hay algunas cosas que a veces uno dice, yo anhelo verlas, yo anhelo vivirlas. Por ejemplo, uno como padre, ¿qué es lo que más anhela con los hijos? Ver qué en ellos. Vivir esas etapas, que aman a Dios, pero vivir una etapa específica de la vida de ellos, ¿cuáles? En sus fases. Pues ir a un parque. Ir a un parque. Comer un helado. Pero en eventos específicos trascendentales. Por ejemplo, yo anhelaba, y recuerdo mucho a don Pompilio, cómo él apreció el poder estar en uno de los grados de una de sus nietas. ¿No es cierto que hay momentos especiales? El matrimonio de nuestros hijos, tal vez los nietos, ¿sí? Como que uno dice, oiga, yo anhelo eso, anhelo eso. Cuando se presentaban esas circunstancias que nos mostraban que seguramente podría un día podríamos dejar de congregarnos, yo pensaba, ¿será que yo llego a ver eso? Y hoy me doy cuenta que aun cuando no era algo que quería, lo estoy viviendo. ¿Cómo te sientes al no tener la posibilidad de ir a la iglesia? Pues la verdad uno valora lo que tiene hasta que lo pierde. A veces es una frase de cliché, pero es cierto. O sea, a veces uno normaliza ir a la iglesia, uno normaliza ir a la universidad, uno normaliza todo y hasta uno se queja, ay, de nuevo me toca ir a madrugar, de nuevo me toca hacer tal cosa, ay, que el profesor, cuando realmente uno en casa, pues ya un día es bueno, pero ya tanto tiempo uno se da cuenta que le hace falta socializar, ¿no? Uno es un ser sociable. Correcto. Y había momentos en los cuales de pronto uno decía, y aún como pastor, decía, ay, Dios mío, tocó madrugar, ¿sí? Y hay hermanos que han tenido luchas para ir a la iglesia y pueden decir tranquilamente, no, hoy me quedo, hoy simplemente lo voy a mirar por televisión o hoy no hago nada, no voy a la iglesia, no me reúno, no voy a estar en oración, pero llegó el momento y es una realidad, no nos podemos reunir. ¿Por cuánto tiempo? Esperemos que sea corto tiempo, pero no lo sabemos. Hay otras naciones en donde definitivamente, así no haya un virus, no se pueden reunir. Hay personas que tienen dificultad, personas en cuidados intensivos, enfermos, que no se pueden reunir. Pero entonces, ¿qué hacer? ¿Qué salida nos da la palabra de Dios? A mí me llama mucho la atención que las normas fueron como cada vez apretándose más. ¿Recuerdan que llegaron a un momento en que decían que los grupos máximos de reunión, ¿cuántos eran? 500 personas. 270. Entonces, en ese momento, estratégicamente, algunos pastores con sabiduría también y procurando que nos reuniéramos, determinaron que vamos a hacer grupos, entonces vamos a dividir el templo, vamos a hacer aquello, de manera que cumpliéramos la norma. Luego bajaron, ¿sí? Hasta llegar a un momento en donde se dijo 50, y varios quedaron preocupados. Aquellos que de pronto no tenemos una congregación tan grande, teníamos como mayor facilidad, decíamos, bueno, todavía nosotros nos podemos reunir, pero ¿cómo van a hacer ellos? Y hoy, la instrucción es, nadie puede salir de casa, a menos, y hay contadas excepciones para eso, no nos podemos reunir. Entonces, pensaba, si el Señor, porque no creo que esto sea causa de los enemigos del Evangelio, esto es algo sobrenatural, es un virus. Entonces, si el Señor ha dejado que eso vaya ocurriendo de esa manera, ¿qué nos está hablando? Y creo que la Biblia nos da una respuesta a eso. Y hoy, más que nunca, creo que el Señor está preparándonos para fortalecer vínculos. Uno de mis hermanos decía en una de sus, un texto que nos envió, una parte de él decía, no se está pidiendo que nos aislemos, no estamos aislándonos. Realmente, esta es una oportunidad diferente,
porque aislados estábamos todos, aislados estábamos por el trabajo, por los compromisos, tal vez bajo una misma casa, pero sin la oportunidad de compartir, de los amigos, el internet, tantas cosas que nos aislaron. Este es un tiempo más bien de recogimiento, y creo que es así. Yo lo veo por el contrario, es un tiempo en donde muchos en su angustia van a voltear a mirar a Dios. Tal vez otros se endurecerán, pero este es el tiempo que va a dar buen fruto para la iglesia. Para, más que de una religión, estoy hablando de la relación personal con Dios. Sí, necesariamente eso va a suceder. Vamos a volcar. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia? Mire, vamos a una porción muy interesante de cómo incluso inició la iglesia. En Hechos capítulo 2, vamos a leer los versículos 46 y 47. Estos dos versículos nos muestran algo que hacían los que comenzaron todo en el Señor. Cómo comenzaron a reunirse. Hija, ¿tienes ahí el texto para que lo leas, por favor? Hechos. Adoraban juntos, 46 y 47. Sí. Adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. ¿De quiénes nos está hablando aquí la palabra? ¿Quiénes estaban allí? De los nuevos que empezaron a reunirse. De los nuevos La nueva iglesia. ¿Y quién más estaba? Ahí habla. En el 44 dice todos los creyentes. Ah, en el 44, léelo por favor. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Los creyentes, ¿sí? Se reunían en un lugar, pero además de reunirse en el templo, ¿dónde más se reunían? De casa en casa, dice. En las casas. De casa en casa dice lo que está leyendo. ¿Cómo dice ahí? Aquí dice, no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Qué hermoso. Entonces, miren lo que estaba ocurriendo en la iglesia, que de una manera sencilla estaba formando. Y es que iglesia somos nosotros, cada uno de nosotros. La Escritura dice que ya no hay templos físicos. La Escritura nos habla de que nosotros somos templo. Cada uno de nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, ya no se requiere un lugar físico. Claro, la Escritura también dice que no dejemos de congregarnos, porque en el templo, allí donde hay comunidad, estamos siendo edificados. Pero también habla de algo que se fue perdiendo en el transcurrir de los años y todo se centralizó únicamente en los templos físicos, ¿sí? Y se fue perdiendo esa bondad, esa virtud tan hermosa que tiene lo que tiene que ver con las casas. Bien, pero notemos que esto ocurrió en Hechos 2, ¿no es cierto? ¿Y qué era lo que hacían ellos? ¿Por qué se estaban reuniendo? ¿Qué sentido tenía eso? ¿Qué había ocurrido? Si nos devolvemos un poco, por ejemplo, y miramos el versículo 42, hija, también habla sobre ello. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y la oración. ¿Qué hacían? Miremos en ese texto qué era lo que ellos estaban haciendo. Lo primero que era, La enseñanza. se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles. dice aquí. Ok, ¿y qué era lo que enseñaban los apóstoles? Lo que Jesucristo les dejó. Vamos un momentico a Mateo 28. Mateo 28, ¿sí? Y miremos lo que dice los versículos aquí en Mateo 28, los versículos 18 en adelante. ¿Qué era lo que enseñaban los apóstoles? ¿Lo que surgía de ellos? ¿Versículo qué? 18. 18 en adelante. 28, 18, ¿cierto? ¿Qué dicen? Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿Qué debían enseñar? Según esta palabra. Aquí dice los mandatos que les he dado. ¿Quién está hablando allí? Jesús Jesús. ¿A quién está hablando? a sus discípulos. ¿Y qué era lo que debían hacer? Que fueran
por Ajá. todas las naciones, Sí. ¿Y qué más hicieron? bautizándoles, Ajá. Y luego enseñar ¿Y qué enseñaban? sus mandatos. todo ¿Vuelves? lo que les he mandado a ustedes. ¿Quién? Jesús. Lo que Jesús les había mandado a quienes. A los discípulos. Perfecto, sí, es eso. O sea, enseñando. ¿Y dónde encontramos nosotros las enseñanzas de Jesús? Lo que Él les enseñó, en la misma palabra. En la misma palabra. Y de pronto, una de las maneras sencillas que nosotros podemos comenzar en este proceso, entre nosotros mismos como familia, es recordando en la palabra lo que está en las enseñanzas directas de Jesús. Lo podemos encontrar, por ejemplo, en Mateo, en Marcos, en Lucas, en Juan, y vamos abordando allí algunas características, ¿no es cierto? Entonces, eso era lo que estaban haciendo los discípulos, enseñando. Pero volvamos a Hechos, que es el verso que tenemos como fuente. Y ellos dicen que se reunían en casas. ¿Se reunían en casas? Bueno, veamos un momentico en Romanos, capítulo 16, dos versos que nos muestran que si efectivamente se estaban reuniendo en casas. Romanos 16, los versículos 3 y 4. ¿Qué dice? Den mis saludos a Priscila y Aquila, mis colaboradores en el ministerio de Cristo Jesús. Ajá. De hecho, ellos una vez arriesgaron la vida por mí. Yo les estoy agradecido, igual que todas las iglesias de los gentiles. ¿Leíste hasta? 3 y 4. Romanos 16. ¿Quiénes eran Priscila y Aquila? Una pareja. Una pareja. Colaboradores. Una pareja. Y veamos entonces esta pareja cómo estaba en 1 Corintios 16, 19. 1 Corintios capítulo 16. Versículo, ¿qué dije? Versículo 19. Hija, ¿lo puedes leer o no? A mí sí me trabó. Ujú. Versículo 19. 19. Capítulo 16, versículo 19. Ok. Bueno, lo voy a leer. Sí. Dice así y prestemos atención. Mira lo que dice. Las iglesias de aquí, en la provincia de Asia, les mandan saludos en el Señor, igual que Aquila y Priscila. Y miren luego lo que dice. Y todos los demás que se congregan en la casa de ellos para las reuniones de la iglesia. Si vemos cómo la casa del matrimonio era una casa que congregaba a otras personas, se reunían en los templos, pero también en las casas. Y la verdad creo que en este tiempo Dios nos está llevando a recuperar la esencia de las reuniones en casa, que fortalecen. Cuando vemos, y volvamos ahora nuevamente a Hechos 2, cuando vemos lo que están mencionando allí en los versículos 46 y 47 que hemos tratado, ¿qué hacían ellos allí en las casas? Se reunían, compartían enseñanzas. Vamos Adoraban, despacio. adoraban. Uno, lo primero, adoraban. ¿Cómo comenzamos hoy? Cantando. Adorando al Señor. Entonces, si hemos de tener una reunión en casa, recuperando la esencia de cómo se ha forjado la iglesia, no cómo inició, sino cómo se forjó, que es diferente. Una cosa es el inicio, porque uno puede decir, bueno, así comenzó, pero hoy no aplica. No, cómo se forjó, se estructuró la iglesia. Había un lugar específico donde se reunían, el templo, pero también estaban en las casas. ¿Y entonces qué hacían primero? Adorar. Adoraban. ¿Qué más decían? ¿Qué más decían? ¿Adoraban qué? Adoraban juntos, uno, en comunidad, en templo cada día, y se reunían en las casas. ¿Qué más hacían? Compartían su comida. Para la cena del Señor. Aún, miren algo tan esencial. ¿Qué compartían en casa? Comida. Ahí, pero antes. Ah, No, ¿qué versículo? 46. Pues dice, adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor. Ah, ok, ahí lo tiene, correcto, para la cena. ¿Sí ven? Para la cena del Señor. A veces nosotros hemos llegado a un punto en que la cena del Señor solo puede ser en un momento cumbre dentro del templo y por unas personas específicas,
Pero notemos que aquí la cena del Señor, ¿dónde la compartían? En su casa. En su casa. O sea que nosotros podríamos llegar a tener un tiempo como familia, reunidos acá, compartiendo también la cena del Señor. Eso es algo muy valioso. No necesitamos. Entonces, si el templo se cerró, ¿se acabó la cena del Señor? No. No. Lo podemos hacer nosotros. ¿Y qué más dice allí? Mira, Comparten sus comidas. compartían sus comidas. ¿Eso de qué nos habla? ¿Cómo estaba el corazón de ellos? Dadivoso. Dadivoso. ¿Qué más? No tenían problema en cocinar de pronto No eran para todos. egoístas. No eran egoístas. No tenían problemas. Si había alguien que no tenía, ¿qué hacían? Compartir. ¿Será que le decían qué pena, pero aquí entran únicamente los que tienen que aportar? No. No. ¿Sí? Compartían la cena del Señor. ¿Y cómo lo hacían? Ahí dice la actitud con la que lo hacían. ¿Qué actitud tenían? Generosamente, con gozo. Generosamente. Generosamente. ¿Y qué nos enseña eso? ¿Cómo era la actitud de ellos en ese tiempo? Generosamente y con gozo. O sea, felices. Ajá. Como que sin problemas, o sea, con un corazón tranquilo. Con un corazón tranquilo. Puede llegar momentos en donde de pronto nosotros llegamos a compartir algo con carga en nuestro corazón. Tenemos esta reunión, vienen estas personas. Eso puede llegar a suceder, pero la actitud de ellos era una actitud siempre dispuesta, con afabilidad, sí, muy dispuestos a ellos. Y miren lo que nos dice el versículo 47. ¿Qué dice el versículo 47? Mira, Acá estamos. ¿no? Pues, Alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. ¿por qué creen que disfrutaban de la estimación general del pueblo? ¿Por qué creemos eso? Precisamente por lo que hemos descrito, ¿no? Porque el pueblo además veía como que ellos comparten todo, son dadivosos entre sí, tienen misericordia. Ajá. Acá dice, disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Ajá. Las personas observaban, se daban cuenta de esa actitud. Ellos no lo hacían, o sí lo hacían con esa intención, que los demás los vieran. No, se daba de una manera natural. En un contexto en donde un grupo de personas, los seguidores de Cristo, estaban marcando una diferencia. Cuando ellos observaban eso y lo distinguían, es porque era algo común. Estamos en un barrio, nosotros estamos ubicados en un barrio en donde es fácil poder saludarnos con las diferentes personas, compartir con ellos. ¿Para nosotros es fácil? No es fácil. No es fácil porque, ¿por qué no es fácil? Porque son personas cerradas. Cerradas. Porque nos saludan. O sea, La porque mayoría. lo saludan la mayoría, ¿sí? Pero miren, este no es un contexto diferente en el que estaban estas iglesias en casa. Pero las personas comenzaron a observar, ve, allá en esas casas se está reuniendo un grupo de personas y esta gente se reúne todos los días y mire, están felices, que estos son bichos raros. ¿Y quiénes eran ellos? ¿Quiénes eran los que estaban reunidos? La iglesia de Cristo. Los seguidores de Cristo, en casas. Eran los que estaban reunidos allí. Y eran esas personas raras pero empezaron a ganarse la buena voluntad de la gente. ¿Sí? Como dice la Escritura, que comenzaron a verlos con buenos ojos. Y como consecuencia, ¿qué ocurrió? Veamos Cada lo que dice día ahí. el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Cada día. ¿Quién hace eso? Dios. ¿Y qué hace? Añadir Añadir. ¿A quiénes? a la iglesia, a las casas, A las casas, a los grupos, a los grupos. ¿A quiénes añadía? a los que iban a ser Lina, ¿a quiénes añadía? A los que iban a ser salvos. Eso quiere decir que ¿a quiénes? Hijos. Nuevos hijos de ¿A quiénes? personas nuevas. Personas nuevas que ¿qué tenían? ¿O qué no tenían? pues que seguramente querían compartir eso, querían tener lo que había en las casas. Pero cuando dice los que habían de ser salvos, ¿a qué se refiere? No tenían la salvación. No tenían la salvación. ¿Y qué es la salvación? La salvación es ese encuentro con Jesús y es lo que Dios, el precio que
Dios ya pagó. Para Aceptarlo todo. como Salvador Ajá. y como aceptar que somos pecadores y que Él nos limpia. Y que nos hay restaura. un Jesús que era el que ellos estaban enseñando. ¿Qué hizo ese Jesús? ¿Qué hizo Jesús por nosotros? Murió en la cruz por nosotros. Entregó, murió por amor a nosotros, entregó allá en la cruz, se sacrificó por nuestros pecados, para que nosotros no tuviéramos que vivir las consecuencias de nuestros pecados, que era la muerte, la separación eterna de Dios, sino que tuviésemos ¿qué? La vida eterna. Entonces, es el entender ese único sacrificio. Nadie puede igualarse a lo que Jesús hizo. Nadie puede ir a hacer un sacrificio. Y si tú nos estás escuchando en casa, quiero decirte que tú no tienes que subir a ningún lado, ni caminar de rodillas, ni hacer tantas cosas que no debes hacer. Jesús pagó el precio por ti y nos dio la salvación. Solo tienes que aceptar ese regalo. hagamos un resumen. ¿Se reunían únicamente en los templos? No, No, También en las casas. en las casas. Listo. ¿Hoy nos podemos reunir en los templos? No, Pero podemos. en las casas. En las Y si termina todo esto como esperamos, que cese toda esta cuarentena, ¿qué vamos a hacer después? ¿Volvemos a replegarnos únicamente a los templos? No. No. En las casas. Va a ser importante que nos volvamos a reunir en casa, ¿sí? Sí. ¿Sí? ¿Suena así? Ahora, ¿para reunirnos para qué? Para orar, para compartir. Para adorar. comida. Para Compartir la palabra. compartir alimentos, ser generosos con los necesitados también. ¿Qué más? Compartir la palabra. Para, es Enseñar. como la esencia fundamental, ¿no es cierto? Porque es el mandato, porque dice participaban de las enseñanzas de los apóstoles, pero son enseñanzas que no como hoy en día de pronto se pretende, sino eran enseñanzas fundamentadas ¿en qué? Lo vimos en Mateo 28. Vayan, hagan discípulos enseñándoles Lo que yo les todo lo que yo les he enseñado. Y eso está aquí en la palabra de Dios. Que las guarden, que las vivan. ¿Ven? Eso es lo que es hacer discípulos. De por sí, y de hecho, una de las mejores maneras en que nosotros podemos crecer como personas, como discípulos, es en el contexto de una casa, estudiando la palabra. Bueno, pero vamos a comenzar. ¿Cómo podemos hacerlo? Si decimos, listo, vamos a comenzar reuniones en casa, ¿cómo podríamos hacerlo? Una idea, por ejemplo, en el tema de la adoración, Nina María. Una idea en el tema de la porque hemos hablado que adoraban. Entonces, ¿tú qué ideas das para que? De pronto aquí tenemos un piano. Bueno, pues si ustedes que están en casa no tienen instrumentos, pueden poner YouTube y pueden poner, hay muchas herramientas ahorita con internet que se pueden acceder a música cristiana, artistas cristianos. Las alabanzas que cantamos los domingos siempre son de otros artistas que también adoran al Señor, así que pueden poner un video. Si no tienen internet, las canciones que se sepan, digamos, si usted es una señora mayor, usted puede buscar, hay libros de himnos, yo me acuerdo que todavía de hecho hay muchas señoras que lo hacen y tienen su libro o su himnario, se llama, Okay. pero también, o sea, hay muchas herramientas ahorita con internet y sin internet que pueden hacer. Realmente adorar no es cantar lindo, adorar no es tocar chévere, no es tocar excelente, sino es lo que yo dije al inicio, es tener un corazón dispuesto a adorar y alabar al Señor. Entonces realmente es como con los instrumentos que ustedes tengan en casa y con las voces que Dios les ha dado, como ser sinceros y adorarlo. Bueno, entonces tenemos un tiempo de adoración. Luego también habla de la enseñanza de la palabra. ¿Qué recomendación das? Y quisiera, amor, que habláramos también, porque a veces los niños quedan dispersos. ¿Cómo puede una familia ahorita trabajar esa parte? Creo que, si ustedes lo notaron, hicimos una enseñanza que es, para que lo sepas técnicamente, es el método inductivo. Y el método inductivo es leer, pero no es empezar a hablar cosas que no están ahí, sino es leer lo que tú estás leyendo y empezar a coger cada palabra y a desmenuzarla y a decir, bueno, pero ¿eso qué significa? Y en ese tiempo así, hoy cómo podemos.
y que hasta los niños los podemos involucrar, que ellos lean. ¿Y tú qué entiendes, amor? Ahí cuando hacer preguntas. Esas son las preguntas muy importantes para que efectivamente en este proceso de enseñanza, los perros también quieren participar. Sí, tenemos 5 perros acá en esta casa. Y es aprender del Señor. Pero luego de este proceso viene como qué nos quedó a nosotros de esta enseñanza. Lo puede hacer un miembro de la familia, no sé, un miembro de la familia que quiere decir, bueno, hoy voy a preparar la enseñanza y que sienta, ore al Señor y que sienta. La iglesia va a ayudar, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer? Oye, efectivamente, pero antes de eso, es importante, hemos visto la importancia de la adoración, hemos visto la importancia de la palabra y cómo hacerlo. En eso también entendamos, y es importante tener claro que el Señor habla de lo que yo les he enseñado. ¿Cómo podemos comenzar entonces? Por ejemplo, podemos comenzar con un texto como Mateo, como Marcos, como Lucas. Tenemos una gran riqueza allí de la palabra y ver esos eventos, lo que se ha denominado como el Sermón del Monte, por ejemplo, que está en 3 capítulos del Evangelio de Mateo, capítulos 5, 6 y 7, se puede trazar, no es necesario avanzar mucho, sino trazar sobre esas palabras que el Señor nos va dando, parte por parte, qué es lo que Él nos está enseñando, y entonces allí nos preguntaremos, ¿qué dice el Señor allí? ¿Qué principio era para los oyentes en ese momento aplicable, vigente allí? ¿Cuál es el principio que hoy podemos aplicar y nos es dado para nosotros aplicar y vivir hoy en día? Por ejemplo, una parte de la palabra dice, oísteis que fue dicho allá en el Sermón del Monte, no matarás. Bueno, ciertamente yo os digo que aun el que se enoja contra su hermano ya ha matado. ¿Eso qué nos enseña? Entonces, ¿cómo era pertinente esa palabra allí para los discípulos y cómo hoy aplica a nuestras vidas? Y de hecho luego viene la oración. ¿Y esa oración cómo debería ser? Bueno, una parte de la oración debe ser específica por la palabra que hemos estudiado. Y otra parte debe ser... ¿Cómo la vamos a aplicar? ¿Cómo la vamos a aplicar? Y ahora que estamos en tanta necesidad, interceder por otros. Por ejemplo, la palabra nos dice que oremos por nuestros gobernadores, por las personas que están en autoridad, que oremos unos por otros. Dice la Escritura, sobrellevar las cargas los unos de los otros. El contexto de la casa en familia nos va a ayudar a conocer qué necesidad tiene cada uno de nosotros y orar unos por otros. Pero no solo eso, sino abrirnos a la comunidad, abrirnos a nuestra ciudad, abrirnos a nuestra nación y abrirnos a la condición del mundo entero y sobre eso elevar oración. Eso es básicamente lo que podemos hacer. Y desde luego, comer juntos. Ahorita nosotros vamos a prepararnos para participar de algo de alimento juntos. Entonces, les invitamos a que usted pueda tener lo que hemos denominado para la iglesia y nos hemos apoyado en un ministerio de caminata bíblica, se llama Coffee Break. Coffee Break, un tiempo, un break en casa en donde usted pueda disfrutar de un café, algo muy sencillo, y juntos reunirse. Ya no hay la lucha de decir, ¿y dónde nos vamos a reunir? Nos tocó, estamos en casa. Ya no hay esa lucha. Pero sí, usted puede organizar el tiempo, puede organizar qué persona se va a encargar de la enseñanza. Nosotros nos hemos distribuido aquí como familia y nos conectamos junto también nos vamos a conectar también junto con nuestra hija en el exterior y su esposo, y vamos a estar compartiendo cada día una enseñanza. Usted puede también hacer lo mismo. Y si hay una persona que es quien más está llamada de pronto a mirar la palabra y a enseñarla, hágalo. No necesita. La Escritura dice que la palabra es sencilla, que es entendible a las personas más simples. Usted no necesita haber estudiado haber hecho grandes estudios, simplemente tener, así como para la oración, un corazón dispuesto para buscar del Señor. Y niños, también los invitamos a que animen a sus padres, a sus abuelitos, a sus familias, para que ustedes que conocen y manejan herramientas de internet les enseñen a ellos a usarlas, les enseñen a ingresar a YouTube, a escuchar música. Ahorita hay más herramientas que, bueno, igual vamos a estar explicando cómo funcionan para que ustedes dentro de sus casas, pero también con sus familias en otras casas, puedan conectarse de forma virtual y empezar a compartir palabras, compartir imágenes, compartir versículos, canciones, cosas que nos enriquezcan a todos como familia, porque somos todos una familia. Amén. Mi casa también es la iglesia. Bueno, una palabra final. Pablo nos dio un ejemplo siendo un apóstol
de la sencillez y de su entrega para poder compartir la palabra y ayudar a los necesitados. En Hechos, en el capítulo 20, el versículo 33, dice: yo nunca he codiciado la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Ustedes saben que mis dos manos han trabajado para satisfacer mis propias necesidades e incluso las necesidades de los que estuvieron conmigo. Y he sido un ejemplo, dice el apóstol Pablo, constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús: hay más bendición en dar que en recibir. Si algo hacía que se ganara la voluntad de la gente, estas iglesias en casa, era que se caracterizaban porque sus líderes se cuidaban, salvo algunas excepciones, de estar trabajando siempre. Eran ministerios bivocacionales que hoy en día han sido echados afuera, pero eran personas que trabajaban con sus propias manos para sustentarse y no ser una carga para los demás, y a la vez poder ayudar a otros. Estamos llamados, mi casa también es la iglesia, a que nosotros generosamente compartamos en misericordia con otros y no seamos carga para otros. Y en ¿Ustedes este han notado? tiempo, quisiera decir, en este tiempo en donde tal vez muchos nos ha generado una angustia que nuestras alacenas estén llenas, nosotros los tres, y creo que muchos hermanos alrededor, nos ha dolido el saber de familias que no tienen la posibilidad de haber llenado su alacena como tal vez lo tuvimos nosotros, en más o menos medida. Pero yo te invito también a que, así como leímos acá en Hechos, que compartían el pan, podemos compartirlo. Tú puedes ponerle un giro a una persona, que es lo que hemos estado haciendo, de familias que nos han llamado que inminentemente están muy mal, o hemos puesto un mercado. No tienes que hablar con ella ni abrazarla. Le puedes poner mercado en la puerta, decirle: mira, lo recoges, la persona lo recoge y sale para su casa. Eso es lo que podemos hacer. Podemos, incluso de lo que tenemos, si tienes 10 libras de arroz, pues saca 2 para una familia. El mismo presidente de la República lo dijo: adopta una familia, y si puedes adoptar 2 o 3, hazlo. Muy bien. Habrán notado ustedes que he tenido como apoyo una hojita. No se sienta mal si al dar la enseñanza usted tiene unos apuntes. Al contrario, prepárala con anticipación y deje allí los puntos claves que de pronto quiere reforzar y que se traten en la enseñanza, y luego ya tengamos como familia un momento especial. Bien, vamos a orar. Este es el momento especial en el cual, luego de que hemos adorado al Señor, luego de que hemos meditado en su palabra, ahora vamos a orar unos por otros y a orar por nosotros mismos. Hija, ¿puedes comenzar, por favor? Señor, te damos gracias por este tiempo que tuvimos en familia. Gracias, Dios, por también las familias que están en este momento en sus hogares reunidas, escuchando, viendo este mensaje, Señor. Que cada familia pueda, Dios, tener un tiempo especial contigo, así cada domingo, y no necesariamente a través de esto, sino también en su privacidad, también tomar la iniciativa de compartir entre ellos y también relacionarse contigo, Dios. Padre, en este tiempo de crisis, Señor, mundial, te pedimos especialmente por las personas vulnerables, Señor, quienes no tienen ahorita, como lo decíamos, tanto acceso a mercados, a dinero, quienes viven del día a día, Padre, quienes de pronto son ancianos y no tienen quien los cuide, o personas que realmente están solas viviendo, personas que no están en su país, que no están con su familia, personas que están no en buenas condiciones, tanto emocionales como físicas, no lo sabemos, Señor, pero incluso también quienes están ahorita en las cárceles, Padre, personas que están en el hospital por otras enfermedades o por la enfermedad actual, Señor, Padre. Dios, tú manifiesta tu presencia, Espíritu Santo, Señor, que en medio de la angustia, en medio del caos, Padre, tú seas, Señor, un refrigerio a sus corazones, a nuestros corazones, que puedas darnos esa paz que solamente tú puedes dar, que no puede dar una palabra de nadie, Señor, sino solamente tu presencia, Señor, que inunde nuestros corazones, Señor, y que nosotros, Dios, quienes no estamos en una posición tan vulnerable, podamos ser manos para ayudar al prójimo, Señor, que tú, Dios, nos des sabiduría, nos des los medios, nos des la forma, Señor,
y nos des como ese discernimiento, esa sensibilidad por las otras personas, las necesidades ajenas, y podamos ser, Dios, tus manos aquí en la tierra, Señor. Sabemos que tú te das amor y que tú tienes un propósito con esta situación, y que este tiempo, Dios, tenemos que aprovecharlo en familia, tenemos que aprovechar en mejorar nuestras relaciones con nuestros padres, los padres con sus hijos, Dios, entre abuelos, nietos, Señor, entre parejas, Señor, también. Padre, que tú este tiempo sea, Dios, de fortalecer la base que es la familia, Señor, para que cuando ya esto acabe, Dios, podamos ser más fuertes en sociedad, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Dios, gracias porque hemos aprendido mucho en este día, en esta enseñanza. Amén. Padre, tú eres Dios de esperanza y tú eres el Dios de amor. Y como le decía a mi hija, Señor, hay un propósito en todo esto. Señor, yo te pido de una manera tan especial para cada uno de nosotros, para los que están allí en casa escuchándonos, y para que el que aún un día abra este mensaje y lo escuche, Señor, que podamos en verdad tener la certeza que tú estás escuchando, que tú no enviaste este virus, pero tú te vales de esta circunstancia para que podamos verte obrar. Señor, hoy te decimos gracias por tu presencia. Yo te pido, Señor, que en este tiempo en donde estamos, Señor, totalmente impotentes, amarrados, no depende de nosotros hacer nada, Señor, pero sí obedecer a nuestras autoridades y, Señor, guardarnos bajo tus alas, Padre. Amén. Señor, haz tu obra en cada familia, en cada corazón. Levanta el liderazgo que tienes que levantar en casa. Señor, levanta niños, jóvenes, adultos que se tienen que levantar para, Señor, no perecer en medio del miedo y del pánico, sino, Señor, danos fortaleza. Como valientes, Señor, que podamos afrontar y Señor, hablar con esperanza. Señor, día a día y cada vez más vendrán, Señor, videos, nos atomizarán de toda esa información que es verdad, porque ya escuchamos estadísticas y estadísticas, pero Señor, confiamos en ti. Señor, también tú llamarás a tus hijos, a muchos. Yo no voy a decir, Señor, que nada nos pasará, porque muchos pastores han muerto, muchos pastores que se salieron de su comodidad y tal vez algunos, no sé, obrando en sabiduría o no, Señor, ya han fallecido. Señor, pero hoy te decimos, haz como tú lo hiciste, Señor, antes del Éxodo. Señor, marca las puertas de nuestros dinteles para que la sangre de Cristo nos proteja, nos guarde. Y si ha de venir aún la dificultad, que nos sustentemos en ti y confiemos plenamente en ti. En el nombre de Jesús. Señor, oramos por nuestro presidente, por las autoridades que tienen que tomar decisiones. Rogamos por él para que la sabiduría tuya le acompañe. Fortalécele, Señor, su rostro muestra el agotamiento. Cuando estamos bajo la responsabilidad de algunas personas, nos damos cuenta, Señor, la carga emocional, mental, física, espiritual que esto demanda, Señor. Tantos pareceres, unos de acuerdo, otros en desacuerdo, unos criticando, otros no. Señor, y tomar una decisión no es fácil y mucho menos ir a complacer a todo el mundo. Pero si esa decisión está guiada por ti, Señor, va a ser muy diferente. Ayúdale, Señor. Padre, insistimos en que este hombre pueda llegar también al conocimiento tuyo y de la salvación. Rodéale de personas sabias, así como te valiste en momentos de esclavitud de un Daniel y de sus amigos para ser asesores, consejeros de un hombre como un Nabucodonosor, duro de corazón, lejos de ti, pero que con esos consejos podían actuar de una manera apropiada, aún en un tiempo de esclavitud de tu pueblo.
Asimismo, hoy te pedimos, Señor, que tú rodees al presidente, Señor, de personas temerosas de ti, y en él coloques cada día más un corazón sensible a tu voluntad, a tu voz, a tu llamado, Señor. Ayúdanos también como colombianos a no polarizarnos, Dios mío, y a mantener firme la esperanza en ti, bendito Padre. Hoy te ruego por cada casa en la que se ha de abrir la posibilidad de estudiar tu palabra, de meditarla, a tener estos coffee break, Dios mío, que allí se viva la esperanza, la confianza, la certeza, pues tú dijiste, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo, y que se sienta, Señor, que allí está tu presencia. Va a ser necesario derribar obstáculos, sortear barreras. Nada fácil va a ser para una pareja que ha estado distante en su relación, ahora está reunida para escucharse alrededor de tu palabra. Pero, Señor, tú eres un Dios que trae sanidad a los matrimonios, que trae sanidad a los hogares, Dios, y a pesar de nuestros errores, allí tu presencia trae un bálsamo de esperanza y de sanidad, y nos levantarás, Señor. Que podamos deponer egoísmos, orgullo y aquellas heridas del pasado que están por sanar, sean sanadas, Señor, y que juntos podamos proceder, Padre, a un arrepentimiento genuino, a una vivencia genuina de tu palabra, Señor. En el bendito nombre de tu Hijo amado hemos orado. Amén. Y Señor, gracias por los médicos que están Amén. Arriesgando sus vidas, Dios, el día de hoy. Las enfermeras, los auxiliares, los investigadores, las personas que también están trabajando, Dios, que están vendiendo mensajeros, vendiendo comida, Dios, quienes tienen que encargarse de los servicios de la basura, Dios, en la ciudad, todas esas personas que igual están arriesgando sus vidas, Dios, dando sus conocimientos, sus talentos, su servicio en función y a favor, Dios, del resto de nosotros. Señor Padre, guarda sus vidas, dale sabiduría, Padre. Algo muy especial es empújalos, empodéralos, dale fuerzas, renueva sus fuerzas para que ellos puedan seguir ejerciendo la tarea que están haciendo. En el nombre de Jesús, Padre, Dios, damos gracias por sus vidas y valoramos su trabajo. Gracias, Dios. Amén. Bien, hermanos, ustedes se habrán dado cuenta de que hemos podido tener otra opción, y era haber simulado acá todo un escenario de plataforma eclesial para que se hubiera visto como una alabanza formal, una predicación formal y demás. Pero en el caso nuestro en particular, hemos sido guiados por el Señor a tener una reunión que más bien escenificara un poco lo que sería una reunión de estudio bíblico en casa. Lo que es mi casa también es la iglesia. Por eso lo hemos hecho de esta manera, con las tensiones que desde luego genera el estar siendo grabados, pero procurando emular un poco lo que creemos se puede hacer en una casa. Mi casa también es la iglesia, su casa también es la iglesia. Dios los bendiga, Dios nos bendiga. Les amamos.